Yo creo que siempre tuvimos una preocupación sobre las transiciones ecosociales y es cierto, porque yo estaba entonces en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, intentamos sacar adelante un máster en transiciones ecosociales con FUGEM, que no funcionó porque no conseguimos suficientes alumnos, tengo que decirlo también, y porque seguramente nos estábamos anticipando, ¿no?, al tiempo que vendría después, es decir, hace más de 12 años que nosotros estábamos planteando ya este tipo de formación. El proyecto del que vamos a hablar ahora tiene que ver con una propuesta que nosotros hicimos al Ministerio de Transición Ecológica, Derechos Sociales. Yo creo que fue Transición primero, bueno, no sé. Derechos Sociales, Agenda 2030, sí, Consumo y Agenda 2030. No, pero lo digo porque en algún momento también nos planteamos, es decir, esto es un proyecto que no sale a la primera, sino que es un proyecto, yo creo que nos costó 2 convocatorias, me parece que finalmente logramos aprobar el proyecto. Siempre tuvo un carácter interdisciplinar y siempre tuvimos muy claro también que era un proyecto de todos aquellos investigadores e investigadoras de la Universidad Complutense que quisieran sumarse a él desde diferentes perspectivas, tanto en el ámbito de las ciencias experimentales como especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, aunque juristas tenemos pocos, la verdad. El proyecto se nos concedió por un año y desde luego nos planteó algunos retos importantes también en ese primer año, porque era un proyecto pues con un volumen importante. Menos mal que la gestión del proyecto y con la colaboración de Pablo, a quien todos conocéis, y de Luis, y de Elena, y de un poco los investigadores, luego los 4 investigadores que han coordinado todos los ámbitos de trabajo, pues se ha podido llevar a cabo. La verdad, y esta mañana lo presentábamos, fijaros que nos han concedido la continuidad del proyecto. Yo creo que en la convocatoria del año pasado fuimos la única universidad que concurrió a estos fondos. En la convocatoria de este año, pues es cierto que ya hay otras universidades que también han obtenido fondos. Y una de las cuestiones fundamentales que nos queda como reto para este próximo año es establecer redes, ¿no?, con estas universidades y con este tipo de actores que van a trabajar también en el ámbito de la sostenibilidad. Bueno, muy brevemente, yo creo que ya os he contado un poco, diríamos, la parte material de cómo funcionó el proyecto, y desde el punto de vista sustantivo, lo más relevante es que nosotros teníamos claro que nos encontrábamos ante una profunda crisis ecosocial, que no era una crisis que tuviera que ver solamente con cuestiones energéticas. Vosotros diréis, yo lo repito insistentemente, pero es que es algo que nosotros confrontamos sistemáticamente, ¿no?, con el rectorado de nuestra universidad en un determinado momento, porque ellos a nosotros siempre nos sacan el ranking, hemos mejorado y estamos en el ranking, no sé qué, y nosotros decimos, bueno, pero es que creo que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, nosotros tenemos una visión mucho más amplia sobre qué es la sostenibilidad y no tiene que ver solamente con cuestiones de eficiencia energética, sino que tiene que ver con cuestiones sociales, ¿de acuerdo?, con cuestiones económicas, pero también con cuestiones políticas. O sea, lo que nosotros nos planteamos realmente en el proyecto es qué tareas tiene que afrontar las universidades o la Universidad Complutense en este caso para dar una respuesta a esta grave crisis que tiene lógicamente un componente, ¿no?, ecológico, pero que también tiene un componente, fijaros, incluso de debilitamiento y fragilidad institucional de nuestras democracias, de participación. Hablábamos esta mañana cuando estábamos comentando en el café con nuestros compañeros, pues que no estamos en un periodo de movilización y mira que tenemos razones, especialmente nosotros, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, para iniciar un proceso de movilización, pero que esto es complicado en esa situación de apatía, desafección y desencanto, ¿no?, en el que nos encontramos. Hay una parte muy importante que además Ariel siempre nos recalca y es esa idea de que tenemos que vincular el conocimiento científico con la ciudadanía, ¿no? Y entonces esa ciencia abierta, esa ciencia ciudadana, mucho más transparente, más participativa, en el que nosotros de alguna manera rindamos cuentas y seamos capaces de establecer una comunicación fluida con los tomadores de decisión, es fundamental. Entonces, ¿qué necesitamos en ese sentido? Bueno, pues necesitamos fundamentalmente pues actuar contra el retardismo,
como le llaman ellos, yo diría la inacción política o unas acciones políticas que van siempre de manera reactiva, ¿no?, a determinados problemas públicos que se nos van presentando y que no tenemos capacidad para anticipar, o que cuando hemos anticipado no hemos recibido la suficiente atención de las instituciones como para darse cuenta de que esto ya se veía venir. Y sin embargo no hemos tenido esa capacidad de acción, ¿no?, de proacción, vamos a decirlo así. Pero también está relacionado con, diríamos, una ciencia que de alguna manera ilumine el camino que están tomando los decisores políticos, que intente luchar contra el negacionismo, ¿no? Y yo creo que eso también ha salido repetidamente en las conversaciones informales que se han tenido en estos días y esta misma mañana o incluso la comida. Esa idea de que la información con la que contamos es una información que está muy desvirtuada, que está, diríamos, orientada ideológicamente en una determinada dirección y que efectivamente hace que tengamos dificultades para diríamos, profundizar, ¿no?, en ese conocimiento o en esa vinculación entre ciencia, política y sociedad. ¿Por qué la universidad? Porque esta es una pregunta que puede surgir también. Bueno, de hecho es porque es el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos y creemos que la universidad es diríamos, el contexto en el que nosotros podemos generar un marco de transformación de la sociedad, pero también de las instituciones. Es decir, se trata de reforzar la función social de la universidad, fundamentalmente. La Universidad Complutense es nuestra casa, ¿no? Nosotros, bueno, yo diría que todos los integrantes del equipo de investigador, que somos como más de 30, formamos parte de esta comunidad, de diferentes ámbitos, ya lo hemos dicho, científicos, pero también de diferentes facultades, y yo os diría desde diferentes territorios, porque algunos estamos en Somosaguas y otros están en Ciudad Universitaria, y eso también nos hace ver la preocupación y la realidad de forma muy distinta. Entonces, bueno, esa transformación, ¿no?, que a través del proyecto de cómo generar efectivamente un marco nuevo que permita la transformación social, creo que es muy importante. Vais a ver y lo va a explicar Pablo ahora, que hemos dividido el proyecto en 3 grandes grupos, ¿no?, que tienen que ver un poco con los campus, es decir, con la idea del territorio, de dónde estamos localizados, y la gobernanza de estos. Otro que tiene que ver con el tema de formación e investigación, porque en el fondo todos somos docentes e investigadores y lógicamente tenemos que plantearnos contenidos y yo diría esa vinculación más directa con nuestros estudiantes y con la sociedad. Y luego el tercero, que tiene que ver con las narrativas y los discursos, es decir, que tiene que ver con la desinformación, pero que tiene también que ver no solamente con la desinformación, porque entonces ahí estaríamos solamente dando respuesta a algo que se está planteando desde el otro lado, sino que creo es que tenemos que construir nuestra propia narración. Es decir, tenemos que ser capaces entre todas y todos de construir esa narración. Y poco más tengo que decir, que a ver si es verdad que avanzamos en los indicadores, que el público nos lo demanda. Es una broma interna. Es que les digo, siempre contamos lo mismo. Yo tengo una sensación de repetición. Esto también se está grabando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero eso seguramente que habrá más retweets ahora, ya veréis. Bueno, muchas gracias. Le paso el testigo a Pablo. Muchas gracias, Esther. Yo voy a pasar a explicar un poco el informe del trabajo que hemos desarrollado durante este primer año, el 2024, y en menos de un año pues hemos realizado un trabajo que me ha tocado explicar a mí, pero que es el fruto del trabajo de, como decía Esther, más de 30 investigadores e investigadoras, y de alguna manera con más implicación de el resto de IPs del proyecto, como son las personas que están aquí, ¿no? Víctor Alonso Rocafort, Ariel Jerez, Ignacio Martínez y Celia Díaz, aparte del personal investigador especialmente contratado para el proyecto, como Luis Rico, Mario Rísquez y Elena Pérez, que han desarrollado un trabajo ímprobo en estos últimos meses y que dan como resultado lo que voy a explicar aquí. Parece una broma de mal gusto, pero a quien le ha tocado explicar esto es a la persona del grupo que habla más despacio, con lo cual, digamos, la fórmula para una siesta espero no cumplirla.
digamos, como decía Esther, la preocupación de la universidad o el vínculo de la universidad con la transición o las transiciones ecosociales era una cuestión que parecía que estaba fuera del foco, de la agenda tanto política como social y también probablemente en términos universitarios. Y este proyecto lo que viene de alguna manera es a dar respuesta a eso con la cierta fortuna, como decía Esther, de haber conseguido financiación suficiente como para desarrollar este proyecto durante este año y el siguiente. El planteamiento del proyecto, el objeto de estudio fundamental es un proceso, digamos, medio en marcha, que hemos de alguna manera destilado a lo largo de los meses del proyecto, pero que finalmente hemos definido de una manera que espero no errar el tiro en ninguna de las palabras utilizadas, porque están elegidas, digamos, de manera cuidadosa, ¿no? Y es, de alguna manera, medir el desempeño de la Universidad Complutense de Madrid en la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué digo que las palabras están escogidas especialmente? Porque, digamos, durante el proceso de investigación hemos llegado a la conclusión de que la Universidad Complutense es un ente complejo que en relación con la sostenibilidad, con las transiciones ecosociales o incluso con la Agenda 2030, digamos, es el resultado de diferentes dinámicas, ¿no? La dinámica de la gobernanza actual y pasada más cercana, por una parte, la dinámica de la acumulación de decisiones históricas que se han, digamos, sedimentado tanto en las infraestructuras físicas como en las prácticas universitarias concretas de la Complutense, y por otra parte la acumulación de decisiones de niveles superiores al meramente complutense, como pueden ser pues niveles ministeriales, estatales o incluso a nivel europeo. Con lo cual, digamos, el objeto de estudio digamos, no se refiere únicamente a la gestión actual de la universidad, sino a la realidad de la universidad como un todo. Y de esa forma hemos, digamos, diseñado nuestro proceso investigador. Esto también supone un avance respecto a algunos debates que tuvimos inicialmente, que de alguna manera también querían definir o ayudar a definir qué es lo que estábamos buscando, a quién teníamos que analizar, si eran las facultades, si era el rectorado, si era algún otro tipo de entidad o de actor dentro de la comunidad universitaria, y de alguna manera la conclusión a la que llegamos es lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, es toda la universidad con toda su complejidad, con toda su diversidad, tanto en el ámbito físico-material como en el ámbito o el escenario, la escena inmaterial, la que está bajo, de alguna manera, la lupa del observatorio. Voy a pasar, si funciona de alguna manera, que no funciona, la presentación. Digamos que en realidad no es una presentación, lo que voy a intentar es utilizar algunas imágenes para explicar cosas que pueden ser demasiado complejas y las imágenes me pueden ayudar a hacerlo. Y la primera imagen que quería compartir era la de el proceso que hemos seguido para investigar el desempeño de la universidad en relación a esto. Hemos tenido como dos grandes ríos que nos han conducido por... ¿Era eso? Sí. Sí, ya estamos. Gracias, Luis. Bueno, al final lo tenemos en las dos pantallas, así, digamos, mejor que sobre que no falte. El caso es que, como decía, teníamos dos grandes ríos que nos han conducido por la investigación. El río relacionado con los datos y los indicadores, digamos, con una lógica determinada, que ahora explicaré un poco más en detalle, y por otra parte el río de lo que hemos llamado la creación de nuevos imaginarios vinculados al anterior y más en clave de
de propuesta. Por tanto, digamos, teníamos el río de la observación, el río de las estadísticas y el río de los nuevos imaginarios y, por tanto, de las propuestas. El proceso fundamentalmente de los indicadores sigue este esquema. No voy a entrar en detalle, pero de alguna manera quiero resaltar algunos de los elementos que aparecen aquí. Luego detallaré qué significa esto, pero el grupo de investigadores investigadoras se dividió por temáticas en 5 grupos temáticos, grupos de trabajo temáticos, y a partir de ahí se hizo un análisis profundo y crítico también de los contenidos de la Agenda 2030 y de los 17 ODS que actualmente o que tiene la Agenda de manera formal en su interior, y a partir de ahí intentamos definir cuáles eran las cuestiones que nos parecían que eran importantes medir en los 3 niveles que ha comentado Esther, que ahora detallaré un poco más. Después de las cuestiones a medir, empezamos a realizar un trabajo de selección de indicadores vinculados a esas cuestiones, con lo cual, digamos, el abanico de investigación cada vez se iba ampliando de manera, yo diría que incluso exponencial. Digamos, y a partir de aquí y de la recopilación de datos pasamos a la fase de cálculo en la que estamos ahora mismo, que de alguna manera con la elección del método estadístico que se adaptaba mejor a lo que queríamos conseguir, da como resultado un índice. El método estadístico utilizado es el de creación de indicadores compuestos. Esto lo que permite es, a partir de mucha información de diferentes procedencias, con diferentes escalas, en unidades y complejidades, simplifica toda esa información, a pesar de que tengas un gran volumen de información, en un número, un índice, que finalmente nosotros y nosotras podemos colocar en unos intervalos que nos permitan también, a partir de ese índice, ese número, ver cuál es la calificación que podemos obtener y, por tanto, la calificación que le daríamos al desempeño de la Universidad Complutense, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el proceso era era empezar de un análisis crítico de la agenda y de los ODS, de la Agenda 2030 y de los ODS, y llegar a un número que pudiéramos calificar, que pudiéramos establecer, digamos, una valoración cualitativa a partir de ese número en relación con el desempeño de la universidad. Aquí hemos elegido, y probablemente sea lo definitivo, 5 categorías, ¿no? Que son las habituales, ¿no? Muy bien, bien, regular, mal y muy mal. ¿De acuerdo? Y este es, digamos, el resultado de esta parte de la investigación y del proceso. Para conseguir datos también hemos tenido una perspectiva, un interés en intentar abarcar todos los ámbitos que pudiésemos de la universidad, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Y para ello hemos utilizado bases de datos públicas de la universidad, a través de, por ejemplo, el portal de transparencia de la Universidad Complutense, pero también otras fuentes de datos oficiales de la universidad. Por otra parte, también, en lo que se refiere a cuestiones cualitativas, hemos hecho y hemos encargado un análisis cualitativo de los discursos de los diferentes actores que pertenecen a la comunidad universitaria complutense, no solo del profesorado o del alumnado, sino del resto de personal que trabaja en la universidad, para hacernos una idea de cuál es el origen, la procedencia y las características de esos discursos en relación con las transiciones ecosociales. Por otra parte, en relación con la actividad, digamos, de la gobernanza de la universidad, estamos haciendo también un análisis de la coherencia de políticas, es decir, si los fundamentos, lo que hemos llamado documentos constitucionales de la universidad en sus diferentes ámbitos, se corresponden con una coherencia de acción en relación o en sintonía con la Agenda 2030, y si entre esos documentos y las prácticas de la institución existían o no incoherencias. Es decir, entre los propios documentos constitucionales que hemos llamado entre sí si había incoherencias, o si entre los documentos constitucionales y las prácticas institucionales había o no incoherencias.
También, digamos, para completar toda esta información, hemos, por una parte, prestado especial atención o hemos decidido prestar especial atención a aquellos datos que, aunque ahora mismo no fueran disponibles por parte de la universidad, es decir, que la universidad no estuviera recogiendo esos datos, pero que desde el grupo investigador se planteara que esos datos sean suficientemente importantes como para intentar levantar datos de manera directa, es decir, mediante experimentación directa por parte del grupo investigador, para que ya en este año 2024 tuviéramos esos datos concretos y no tuviéramos que esperar a que la universidad u otros actores externos levantaran esos datos, ¿vale? Y en último lugar, hemos aprovechado también una de las herramientas de la universidad y una de las entidades de la universidad, uno de las instituciones universitarias, que es el Observatorio del Estudiantado, para lanzar una encuesta a toda la comunidad universitaria de la Complutense con, digamos, cuestiones relacionadas con las transiciones ecosociales, a la cual han respondido más de 1.200 personas. Estas son todas el abanico de metodologías y de fuentes que hemos utilizado para la recopilación de datos, ya digo, con la intención de abarcar el máximo abanico, la máxima diversidad, la máxima profundidad en cuanto a los datos, recogidos. Digamos, he comentado dos cosas que iba a ampliar. Una cosa es, digamos, a ver si... Una cosa son los grupos de trabajo temáticos. Como decía anteriormente, ha existido siempre desde el principio una cierta tensión, no sé si decir dialéctica o cognitiva, entre la necesidad de especializarse para profundizar en el análisis y la necesidad de dar un paso atrás para tener una mirada global y realmente hacer un trabajo transversal, ¿de acuerdo? Y, digamos, la solución al principio fue para dar respuesta a la primera cuestión, es decir, dividimos los 17 ODS en 5 grupos por temática. Estaba relacionado con las bases materiales e inmateriales. El tercero relacionado con la salud, la alimentación y el acceso al agua potable. El cuarto grupo con la justicia ecológica, que tiene 3 grandes ODS. Y el último grupo, el relacionado con el gobierno, la democracia y la convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, este fue la respuesta al impulso especializador. La respuesta a la necesidad transversal fue, digamos, que el grupo inicial, el grupo central de investigadores e investigadoras, nos dividimos en cada uno de estos grupos y hicimos, digamos, puestas en común constantes del trabajo conjunto que iban llevando estos grupos de manera temática. El trabajo como decía antes Esther, el trabajo de la realidad universitaria, o sea, de análisis de la realidad universitaria, también lo identificamos o lo caracterizamos en 3 grandes niveles de análisis, que es como les hemos denominado. Los 2 primeros parecían los más evidentes, ¿no? Es decir, las infraestructuras, cómo se gestionan las infraestructuras de los campus, sobre todo, como decía Esther, teniendo en cuenta que esta universidad tiene 2 campus también con unas características bastante diferentes, ¿no? Uno que está más o menos integrado en la ciudad y otro que está bastante alejado incluso de la ciudad. De hecho, está en un municipio diferente a la ciudad de Madrid. El segundo sería el foco, el objeto de la actividad universitaria, que es la docencia y la investigación, los planes de estudio, los proyectos de investigación, los proyectos de innovación docente, etcétera. Y lo último, y el último nivel de análisis, quizás el menos evidente a simple vista, que era, digamos, lo que hemos llamado discursos y prácticas institucionales, que se relacionan con lo que comentaba anteriormente de la coherencia de políticas, pero no solo. Es decir,
dónde o de qué manera, mejor dicho, se vincula la universidad con la sociedad. Cómo se hace ese proceso, hasta qué punto es permeable, cumple con la función social o no cumple con la función social que de alguna manera pensamos que debe tener la universidad y en qué medida. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad, el objeto de estudio se refiere a todas estas cosas de manera combinada. Todos los grupos de trabajo hicieron la labor de adaptar su análisis a cada uno de estos 3 niveles de análisis, profundizando en qué cuestiones había que medir en relación con estos 3 niveles de análisis y sus temáticas, desde su aproximación teórico-crítica a esas temáticas, y a partir de ahí se definieron los indicadores del sistema de indicadores. El resultado actual es este que aparece en la pantalla. Actualmente tenemos alrededor de 470 indicadores en nuestro sistema. Están, digamos, repartidos más o menos equitativamente entre los 3 niveles de análisis que hemos definido, que he explicado anteriormente, y de alguna manera la decisión también estratégica que hemos tomado, porque pensamos que tiene todo el sentido del mundo, es que el peso, es decir, la importancia relativa entre estos 3 niveles de análisis sea equitativa, independientemente de que consigamos al final el mismo número de indicadores o no entre los 3 niveles. Utilizaremos, digamos, factores de corrección para que cada uno de los 3 niveles de análisis tenga la misma importancia estadística en la construcción, como decía antes, del indicador compuesto. A ver. Otra cuestión importante en relación con esto es el nivel de ambición que queríamos constatar, queríamos hacer público, visibilizar, queríamos compartir también con, digamos, las instituciones de la gobernanza universitaria y evidentemente también con el público general, con la comunidad universitaria en su conjunto. Y esto también, digamos, trajo consigo un debate interno, tanto a nivel metodológico como evidentemente a nivel estratégico. De alguna manera teníamos varias opciones, si ser muy ambiciosos al principio en los objetivos que había que establecer y que debían cumplir cada uno de esos 470 indicadores, si tener una ambición menos intensa al principio y luego ir aumentando, si hacíamos esto, si la trayectoria tendría que ser, digamos, lineal o exponencial, y finalmente llegamos a la conclusión, o tomamos la decisión, de que tenía sentido que la ambición al final del periodo, es decir, en 2030, fuera la máxima, es decir, de alguna manera tomamos la inspiración de los informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que plantean es, bueno, la ciencia nos dice que tenemos que llegar a una reducción de gases de efecto invernadero X en un horizonte temporal, porque de esta manera se puede conseguir que la concentración de estos gases no interfiera demasiado negativamente en la actividad de la biosfera, y para ello se pueden seguir diferentes trayectorias. Pero el punto final, el objetivo es concentración-tiempo, y en este caso lo que tenemos es esta tabla en este tiempo, y la cuestión es cómo pasar desde el punto inicial hasta aquí, y como comentaba anteriormente, la decisión que tomamos fue que éramos conscientes de que los primeros o los cambios necesarios a nivel estructural para llegar a alcanzar un objetivo ambicioso en 2030 debían hacerse al inicio de ese periodo. Probablemente, o muy probablemente, esos cambios estructurales no dieran resultados inmediatos en los indicadores y, por tanto, lo que hemos establecido es seguir una trayectoria exponencial de cumplimiento del objetivo. Es decir, bueno, tenemos el objetivo aquí, 2030, 2024
momento actual, si hubiéramos seguido una trayectoria lineal, digamos, el nivel de esfuerzo todos los años habría sido el mismo, que es el angulito este alfa que se cumple para todos los años. La trayectoria que hemos escogido ha sido esta, es decir, exponencial, esfuerzos, no voy a decir más livianos al principio, pero sí resultados relacionados con esfuerzos más livianos al principio, para que los cambios estructurales realizados en los primeros años por parte de la universidad pudieran dar sus frutos de manera mucho más rápida en el último periodo de la universidad, y que además, digamos, todos los actores de la comunidad universitaria que pudieran contribuir a los cambios necesarios, digamos, tuvieran la trayectoria y los objetivos vinculados a cada uno de los años, digamos, establecidos, claros, públicos y visibles desde el primer momento que publicamos el informe, que es básicamente hoy, esta mañana a las 12 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué iba a decir? Hasta aquí bien, ¿se entiende más o menos que esto es un poco lo más complicadillo? Bien. Bueno, esto es resultados numéricos de los pesos relativos de cada uno de los intervalos. Por poner un ejemplo que creo que es bastante visible, porque Nacho en la rueda de prensa de esta mañana también lo ha utilizado y creo que funciona bastante bien, es el siguiente. Imaginaos que el resultado del sistema de indicadores da como un indicador compuesto o un índice este año de 700 puntos, por ejemplo. Vamos a referirlo a un máximo de 1000 puntos, la puntuación que se puede conseguir cada uno de los años. Esos 700 puntos este año puede, digamos, corresponder a una valoración o una evaluación, una calificación de ese índice de regular. Es decir, puede encontrarse en el nivel 3, que ahora esto es lo anterior, pero quiero explicar mejor esto. Vale, vamos a hacerlo el ejemplo real, que es este. Este es el patrón de cumplimiento que hemos establecido con, digamos, todos los cálculos a partir de la trayectoria exponencial, que además, digamos, sigue una curva exponencial concreta, que creo que es 2x a la 1/2 o algo así. El caso es que en 2024 sacar 700 puntos, como decía antes, está en el límite de la valoración 3, de la valoración regular, pero 700 puntos el año 2030 está en la peor de las calificaciones. ¿De acuerdo? Si la universidad se mantiene con 700 puntos a lo largo del periodo, digamos, la valoración, la calificación que obtendría en cada uno de los años varía en función de cada uno de los años, porque el nivel de ambición que se ha elaborado, que se ha construido a partir de esa curva exponencial, cambia con el tiempo, como he expresado antes. Digamos, por no liar mucho, no voy a volver a las gráficas anteriores que he enseñado, porque creo que son demasiado, digamos, de detalle, ¿no? Demasiado en profundidad. Si queréis, en cualquier caso, y como no sé muy bien en qué hora estamos, y teniendo en cuenta que partíamos con cierto retraso, no quiero alargar tampoco mucho la presentación. Simplemente también, digamos, añadir algunas cosas más a al otro río. Es decir, he dicho al principio que había 2 ríos, una metáfora, digamos, bastante mala, pero bueno. El río de los indicadores y el sistema de indicadores era este. Metodológicamente, digamos, tiene más enjundia, por decirlo así, y le dedica un poco más de tiempo. El otro río, que era el de los nuevos imaginarios, también le hemos dado un espacio, y para ello también, un poco en la línea de lo que comentaba Esther cuando hacía referencia a Ariel, era lo siguiente, ¿no? El planteamiento del observatorio es cumplir con la función social que pensamos que tiene la universidad pública, concretamente la Universidad Complutense, y para ello consideramos que la participación no solo de la universidad, sino del entorno en la realidad universitaria y al revés, es decir, el diálogo establecido entre la universidad y su entorno y viceversa,
tremendamente importante por diferentes motivos que os podréis imaginar, y que probablemente en muchas ocasiones no se da respuesta, o la universidad no da respuesta a las demandas de diferente tipo que tiene la sociedad. Constatamos eso en una jornada que celebramos con entidades sociales de la Comunidad de Madrid a finales de septiembre de este año, donde planteamos precisamente eso, qué faltaba, qué echaban de menos desde las entidades sociales del papel de la universidad en las transiciones ecosociales. Nos encontramos una cantidad de información tremendamente amplia que vamos a ir desarrollando a lo largo del proyecto, pero digamos la tendencia, como dicen en Cataluña, el taraná del proyecto es ser suficientemente abiertos y abrir también digamos, las posibilidades de colaboración a todos los actores de las entidades sociales y del entorno de la universidad para, digamos, no solo proponer desde el observatorio, digamos, proyectos de colaboración, sino que estar abiertos a que nos propongan colaboraciones. Esta es una parte de la realidad de los nuevos paradigmas. Otra realidad de los nuevos imaginarios, mejor dicho, es la relacionada con toda la tríada entre ciencia, política y sociedad, ¿de acuerdo? Sobre todo en relación con el contexto sociopolítico actual, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el Estado español, en Europa y fundamentalmente en el mundo occidental, donde, digamos, las estrategias de control de la información y de uso político y sociopolítico de ella, pues cobran cada vez más importancia, y cómo la ciencia se encuentra en un lugar especialmente sensible en ese tipo de estrategias políticas occidentales, fundamentalmente yo diría, y de alguna manera la forma de reforzar el papel de una ciencia, como decía antes Esther en relación con Ariel, ¿no? Abierta, ciudadana, etcétera. Consideramos que puede reforzar también la integración entre universidad, un mundo universitario, un mundo científico y sociedad. Incluso, digamos, estamos viendo algunas iniciativas que parece que van en esa línea a nivel institucional, con la creación de la oficina científica en Moncloa y cosas por el estilo. Creo que no me queda nada más, salvo añadir el plan del año que viene, y con esto terminaríamos, que es un poco esto. No es necesario que se lea, porque lo voy a contar a grandes rasgos, pero básicamente el plan que tenemos para el año que viene es, por una parte, consolidar las cosas que hayamos estado trabajando, fundamentalmente el sistema de indicadores, la metodología y la obtención de datos relevantes para alimentar esos 470 indicadores, ampliar, digamos, la posibilidad de utilización de la metodología a otros actores, a otras universidades españolas o a otros actores que lo requieran o que parezcan que es útil. Y luego, por otra parte, y por eso también hemos querido invitar a representantes de diferentes universidades a las cuales agradecemos su asistencia hoy aquí, a trabajar conjuntamente en, como decía antes, abiertamente colaboraciones que en un espíritu de diálogo podamos o bien recibir o bien aportar para mejorar, digamos, todo lo relacionado con las transiciones ecosociales en nuestro país. Eso combinado con no sé si decirle campaña política, pero sí que es verdad que, visto el contexto que comentaba anteriormente en términos de comunicación, existe, si no recuerdo mal, Ariel, corrígeme si me equivoco, a nivel internacional, una cierta preocupación o incluso interés o propuesta, inquietud por crear un nuevo ODS, que sería el famoso digamos, el proyecto ODS 18, relacionado con la comunicación veraz, fundamentalmente de calidad, fiable, comunicación responsable y derecho a conocer, según me chiva aquí el compañero Jerez. Y básicamente una parte también de la vinculación o de la relación con las entidades sociales a nivel español y quizás también internacional esté relacionado con esto.
y también con la implicación en el debate de cómo debería ser la nueva agenda, sea la que sea a nivel internacional, post-2030, que está por definir, que ahora mismo está quizás en los primeros periodos, en los primeros pasos de esa definición a nivel no solo institucional, sino también social, y creemos que desde nuestro proyecto, desde el observatorio, podemos aportar bueno, pues algunos elementos interesantes a partir de la investigación que hemos desarrollado. Creo que sustantivamente, salvo que alguien me corrija, con esto yo creo que estaría todo. En la página web del observatorio, que es observatorioucm2030.es, está colgado ya este informe. Esperamos que cuando termine este año 2024 y tengamos, digamos, consolidados los datos de este año, podamos ofrecer precisamente en la misma página web los datos y los resultados de los indicadores y, por tanto, la calificación con los datos que hayamos obtenido del desempeño de la Universidad Complutense 2024 en relación con la aplicación de la Agenda 2030 en la universidad. Y yo diría que nada más. No sé si quería levantar, estaba levantando, vale. No sé si hay preguntas, quizás dejarlas para más tarde, porque la siguiente ponencia de Berta, digamos, tiene que ser como muy puntual dentro de la impuntualidad que ya tenemos. O sea que, si os parece, pasamos a la ponencia de Berta.